Hay un pecado que casi todo el mundo comete sin darse cuenta y puede tener consecuencias eternas. En este video, descubre la dramática experiencia de un hombre que vio el infierno y recibió un mensaje directo de Jesús sobre este pecado. Te invito a suscribirte y continuar este viaje con nosotros. Quédate hasta el final, ya que cada experiencia que comparto contigo será una oportunidad para crecer y encontrar un significado más profundo en tu vida. Mi nombre es Juan. Tengo 55 años y crecí en una familia devota. Cada día de mi vida siempre ha estado centrado en Dios. Mi madre me enseñó desde joven a orar cada mañana y cada noche, y he mantenido ese hábito a lo largo de mi vida. Me considero un hombre justo, uno de esos cristianos que trata de seguir cada mandamiento, que cree firmemente en la misericordia de Dios y el amor divino. Nunca dudé del perdón divino, ni tampoco creí realmente en el infierno. Me parecía inconcebible que un Dios que nos ama pudiera condenar almas a un sufrimiento eterno. Para mí, las llamas del infierno eran solo una imagen utilizada para asustar a los pecadores y no creyentes, no un lugar real destinado a personas fieles como yo. Pensaba que rezar, asistir a la iglesia los domingos y seguir la moral cristiana era suficiente para garantizarme un lugar en el cielo. Con los años, esa convicción se arraigó profundamente en mi corazón. No tenía miedo del infierno porque estaba seguro de que no era real, y si lo fuera, ciertamente no me concernía. Estaba convencido de que Dios, en su infinita bondad, perdonaría a todos los cristianos devotos como yo. Nunca imaginé que esa certeza se vería destrozada. Era una tarde de un sábado, uno de esos días que parecen perfectos en cada detalle. El sol estaba alto, pero una brisa ligera hacía el aire agradable. Estaba en una boda, la de mi amigo de la infancia David. Nos conocíamos desde niños, y aunque la vida nos había separado por un tiempo, seguimos siendo cercanos. Ese día era especial para él y para mí también. La ceremonia fue simple pero conmovedora, en un jardín rodeado de flores y árboles frondosos. David y su futura esposa intercambiaron votos. Después de la ceremonia, hubo una recepción. Todo parecía perfecto. Las mesas estaban dispuestas bajo grandes carpas blancas decoradas con guirnaldas de flores, la música sonaba de fondo y los invitados reían y charlaban mientras disfrutaban de una deliciosa cena. Me sentía tranquilo, en paz. Miré a las personas a mi alrededor, felices, y no pude evitar agradecer a Dios por mi vida. Oraba regularmente y me sentía protegido por mi fe. Luego llegó el momento del pastel. David y su esposa cortaron el pastel de bodas ante los aplausos de los invitados, y fui uno de los primeros en tomar una rebanada. Era un pastel por capas decorado con glaseado blanco y detalles de chocolate. No pensé mucho en ello, aunque una parte de mí sabía que debía ser precavido. Tengo una alergia grave al maní, pero rara vez pienso en eso, y en ese momento, atrapado en la fiesta y la emoción, comí un gran trozo sin revisar los ingredientes. El sabor era delicioso, pero casi de inmediato sentí una ligera picazón en la garganta. Al principio la ignoré, pensando que solo era una irritación menor, pero después de unos minutos, la picazón se convirtió en una opresión en la garganta. Respirar se volvió más difícil y empecé a sentir mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sentía que se apretaba mi pecho y respirar se volvía más y más difícil. Miré a mi alrededor, tratando de no mostrar mi pánico. No quería causar una escena en la boda de mi amigo. Intenté mantener la calma pensando que pasaría. No es tan grave, me seguía diciendo a mí mismo, pero podía sentir algo dentro de mí cediendo. Los minutos pasaban y mi respiración se volvía más dificultosa. Intenté levantarme de la silla, pero mis piernas parecían fallar. Luego colapsé. Solo había oscuridad, una oscuridad total, impenetrable. Ya no sentía mi cuerpo, ya no sentía el latido de mi corazón, nada, un vacío absoluto. Ya no estaba en el jardín, ya no estaba en la boda. Sentía como si estuviera flotando en un espacio sin tiempo ni lugar. De repente, una luz apareció a lo lejos. No era una luz ordinaria. Era blanca, pero parecía casi viva, pulsando con calidez. Me atraía hacia ella, aunque no estaba seguro de cómo me estaba moviendo. Sentía que la luz me arrastraba sin resistencia. A medida que me acercaba, la luz se hacía más brillante y dentro de ella una figura comenzó a tomar forma. No podía distinguir sus rasgos, pero había algo familiar en su presencia. Era majestuosa, pero al mismo tiempo reconfortante. El miedo que había sentido en la oscuridad se transformaba lentamente en curiosidad. «Juan», dijo la figura con una voz profunda pero calmada, «es hora de que veas lo que siempre has negado».
Esa voz resonaba dentro de mí, no solo en mis oídos. Era como si cada palabra penetrara en mi espíritu. Sentí una paz repentina, pero también una creciente tensión, la sensación de que el juicio era inminente, como una verdad que ya no podía ignorar. Nunca creíste en el infierno, continuó la voz. Siempre pensaste que era un mito, una historia para asustar a los pecadores. Ahora te mostraré lo que has elegido no ver. En un instante el paisaje a mi alrededor cambió. La luz se desvaneció y lo que quedó fue horror que nunca podría haber imaginado se desplegaba ante mí. Un abismo se abría y llamas tan altas como montañas se alzaban desde el suelo oscuro y agrietado. El aire estaba denso de humo y cenizas, y el calor era sofocante. El cielo sobre mí era negro, atravesado por relámpagos rojos que perforaban la oscuridad. Pero lo que realmente me hizo temblar fueron las figuras que vi en las llamas. Hombres y mujeres envueltos en fuego, gritando de agonía. Sus gritos eran desgarradores, como si el dolor que estaban sufriendo no tuviera fin. Algunos extendían sus manos hacia arriba como si buscaran escapar, pero no había esperanza en sus ojos. Otros se retorcían sobre sí mismos, consumidos por un sufrimiento que ni siquiera podía empezar a comprender. Lo que más me impactó fue reconocer a algunos de ellos. Eran cristianos, personas que había conocido, que habían orado conmigo, que asistían a la iglesia cada domingo. Había rostros familiares entre esas almas condenadas, rostros de personas que, como yo, creían estar salvadas. Vi pastores, diáconos y personas que habían servido a la comunidad cristiana durante años, todos envueltos en llamas, con las manos juntas como si aún estuvieran orando, pero sin respuesta. ¿Por qué están aquí?, pregunté con voz temblorosa, incapaz de apartar la mirada de esa escena infernal. Porque como tú, vivieron con orgullo, respondió la figura. Oraron, pero nunca abrieron verdaderamente sus corazones. Juzgaron a otros creyendo que su fe por sí sola era suficiente para salvarlos, pero ignoraron el pecado que acechaba en sus propios corazones. Vivieron con la convicción de que mi perdón era automático, sin considerar nunca el costo de su orgullo. Las palabras me golpearon profundamente, como si hubiera sido impactado por una verdad que nunca quise enfrentar. Las oraciones que había recitado toda mi vida, las acciones que había tomado, todo ahora me parecía vacío, carente de verdadero significado. Siempre había pensado que simplemente orar era suficiente para ser perdonado, que simplemente creer me garantizaba un lugar en el cielo. Sin embargo, las almas que veía ante mí habían sido cristianas, como yo, y ahora estaban sufriendo por la eternidad. A medida que seguía observando a esas almas atormentadas, comencé a ver escenas. Era como si una parte de mí pudiera visualizar los pecados que habían cometido en vida. Cada cristiano en ese lugar había vivido con la convicción de que sus pecados eran menores, irrelevantes, porque su fe los salvaría de todos modos. Uno de ellos era un hombre que conocía de la iglesia, un diácono que todos respetaban. Sin embargo, ahora lo veía de rodillas en las llamas, con las manos levantadas en una súplica desesperada. Había vivido una vida devota, sí, pero en su corazón siempre había juzgado a los demás. Creía que era mejor porque seguía las reglas al pie de la letra, pero nunca había mostrado verdadera compasión o misericordia. Había condenado a personas que no cumplían con sus estándares, olvidando la humildad que Dios requiere. Otra era una mujer que conocía. Asistía a la iglesia todos los domingos y oraba en voz alta, pero detrás de esa fachada devota había una vida de hipocresía. Había hecho daño a otros por beneficios personales, convencida de que simplemente pedir perdón la absolvería, pero no había un verdadero arrepentimiento en su corazón, solo el miedo al castigo. Así, una tras otra vi a cristianos que, como yo, habían creído que estaban salvados simplemente por su fe, ignorando el verdadero significado del amor y la justicia de Dios. Las imágenes que se reproducían ante mis ojos eran tan vívidas y crudas que me sentía abrumado. Cada alma que veía sufriendo en las llamas había vivido como cristiano. Oraban, leían la Biblia, asistían a los servicios, pero siempre había algo que faltaba, algo que los había condenado. No es suficiente recitar oraciones y asistir a la iglesia, dijo la figura a mi lado. Muchos de los que ves aquí vivieron con la creencia de que simplemente mostrar fe a los ojos de los demás les otorgaría la salvación. Pero la fe no son solo palabras o gestos externos, es una acción diaria del corazón. Es vivir de acuerdo con el amor que he enseñado, pero también de acuerdo con la justicia. La voz estaba llena de compasión, pero también de una fuerza innegable, como si me estuviera dando una lección que ya no podía ignorar. Pero, ¿cómo es esto posible? Estas personas eran fieles, eran cristianos devotos, balbuceé, aún incapaz de comprender por completo lo que estaba viendo. ¿Cómo pueden estar aquí?
Están aquí porque descuidaron lo más importante, el verdadero arrepentimiento y la humildad, respondió Dios. El orgullo los cegó. Nunca confesaron verdaderamente sus pecados en sus corazones. Nunca abandonaron el orgullo que los hacía sentir superiores a los demás. Oraban sí, pero no sinceramente. Oraban para ser vistos, para sentirse justos, pero por dentro nunca permitieron que mi amor transformara sus almas. Sentí una ola de pánico recorrerme. Si estas personas habían terminado en el infierno, ¿qué posibilidades tenía yo? Había vivido como ellos, seguro de que mis oraciones y mi fe serían suficientes para salvarme. Había hecho exactamente lo que ahora veía en ellos: juzgar, ignorar mis propias fallas y dar por sentado que Dios me perdonaría de todos modos. Los gritos de los condenados atravesaron mi corazón. Miré sus rostros retorcidos de dolor, buscando señales de esperanza, pero no había ninguna. Estaban atrapados en un tormento eterno. Las llamas no consumían sus cuerpos, no los reducían a cenizas. En cambio, parecían perpetuar su sufrimiento interminable. En un momento noté a un hombre en particular. Lo conocía bien. Había sido un predicador, uno de esos que siempre hablaba con gran fervor sobre el amor de Dios. Había llevado a innumerables personas a la fe, y ahora estaba allí, entre las llamas, con una expresión de horror eterno en su rostro. Recordé cómo en vida se jactaba de sus obras y de cuánto elogio recibía de su congregación. Él también, susurré. Él también, respondió la voz, porque a pesar de sus buenas acciones no había humildad en su corazón. Predicaba amor, pero vivía en juicio. Silenciosamente condenaba a quienes no seguían su ejemplo, creyéndose mejor que ellos. No buscaba mi perdón, solo la gratificación que venía del elogio de los hombres. Las palabras me golpearon como un látigo. ¿Cuántas veces había juzgado a otros en silencio, creyéndome superior porque oraba todos los días, porque seguía la ley de Dios como la entendía? ¿Cuántas veces había mirado a otros con desprecio, convencido de que mi fe era más pura que la de ellos? Continué caminando entre esas almas atormentadas, incapaz de apartar la vista. Vi rostros que habían vivido en la opulencia, que habían utilizado la fe como una máscara para cubrir sus pecados. Algunos eran líderes religiosos, otras personas comunes, pero todos habían cometido el mismo error. Se habían adormecido en la falsa seguridad de su fe, pensando que creer era suficiente para ser salvados. El orgullo es un veneno para el alma, dijo. Muchos cristianos han caído en esta trampa, creyendo que su fe los hacía inmunes al juicio. Pero yo veo el corazón, y el corazón orgulloso no puede acercarse a mí. Me sentí conmovido, sentí como si cada palabra estuviera dirigida a mí. Siempre había estado seguro de que mi devoción era sincera, pero ahora comenzaba a preguntarme si yo también estaba viviendo en la trampa de la que hablaba Dios. Pero ¿cómo puedo evitar caer en esta tentación? ¿Cómo puedo estar seguro de que no estoy viviendo en el orgullo? Component Placement, pregunté, con la voz temblando. Dios permaneció en silencio por un momento, como si me estuviera dando tiempo para reflexionar verdaderamente sobre esa pregunta. La humildad es la clave, Juan. La humildad para reconocer que eres imperfecto, que necesitas mi perdón todos los días, no solo con palabras, sino con tu corazón. La humildad para no considerarte superior a nadie, para no juzgar a los demás, sino amarlos como te he enseñado. Y sobre todo, vivir con la constante conciencia de que puede que no seas digno de mi juicio, porque nadie lo es. Ningún hombre, por muy devoto que sea, puede salvarse solo. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. La idea de vivir con el conocimiento de que siempre estaba al borde entre la salvación y la condenación me aterrorizaba, pero al mismo tiempo me hizo dar cuenta de cuán ciego había sido. Hasta ese momento había vivido sin cuestionarme verdaderamente, sin dudar nunca que mi fe era suficiente. Entonces Dios me guió a otra parte del infierno. Allí, el fuego no ardía tan visiblemente como en el área que acababa de dejar. Era más sutil, más oculto, pero el dolor era igual de fuerte. Este lugar estaba reservado para los cristianos que habían vivido en presunción y arrogancia, creyendo que su fe los hacía superiores a los demás. Era un infierno diferente, un tormento no solo físico, sino también espiritual. Allí vi personas obligadas a revivir constantemente sus vidas, cada acción, cada pensamiento. Su tormento era una conciencia constante de las oportunidades que habían tenido para arrepentirse verdaderamente, pero que habían desperdiciado. Cada cristiano en este lugar vivía con la conciencia eterna de lo cerca que habían estado de la salvación, pero se habían alejado. Debido a su orgullo,
Sus gritos no solo eran de dolor físico, sino de una profunda agonía espiritual, un arrepentimiento que los consumía por dentro. Vi a personas desesperadas, tratando de arrepentirse, pero era demasiado tarde. Su arrepentimiento ya no era válido. El juicio había sido emitido y ahora estaban condenados a un tormento eterno. Uno de ellos, un anciano, me miró a los ojos mientras me acercaba. «Era como tú», dijo, su voz quebrada por el sufrimiento. Pensé que estaba salvado. Pensé que mi fe era suficiente, pero juzgué. Viví creyendo que era mejor que los demás y ahora estoy aquí. No pude soportar su mirada. Estaba llena de remordimiento. Un remordimiento que sabía que era eterno. Pero lo que más me aterrorizaba era la similitud entre su historia y la mía. ¿Cuántos cristianos, me preguntaba, estaban condenados a este lugar porque habían vivido con presunción, pensando que nunca tendrían que enfrentar la posibilidad del infierno? La figura divina a mi lado me miró. ¿Entiendes ahora, Juan? ¿Ves ahora por qué el infierno no es solo para los pecadores declarados? Muchos cristianos terminan aquí no porque no hayan orado, no porque no creyeran, sino porque nunca abandonaron verdaderamente el orgullo en sus corazones. Pensaron que su fe los salvaría automáticamente sin hacer el verdadero trabajo espiritual de transformar sus almas. Esas palabras ardían dentro de mí. Sentí como si todo lo que siempre había creído se desmoronara. Había orado, había vivido una vida cristiana, y aún así ahora entendía que siempre había descuidado algo fundamental: la humildad. Nunca había comprendido verdaderamente lo que significaba ser humilde ante Dios. Pero aún hay esperanza para ti, Juan, dijo Dios suavemente, rompiendo el silencio que me había envuelto en esos pensamientos. Estás aquí para aprender, para entender lo que muchos ignoraron hasta que fue demasiado tarde. Te he traído aquí no para condenarte, sino para darte una segunda oportunidad. En un instante, el paisaje infernal desapareció. Me encontré en una cama de hospital con el sonido de máquinas monitoreando mi corazón y respiración. Mis manos temblaban y mi cuerpo estaba débil, pero estaba vivo. Mi esposa estaba sentada a mi lado, sus ojos hinchados de lágrimas. Me había salvado con la ayuda de los médicos. Pero en el fondo, sabía que no solo me habían traído de vuelta. Dios me había dado una segunda oportunidad. Mi cuerpo había regresado, pero mi alma había cambiado. Había visto el infierno y había comprendido lo cerca que había estado de la condenación eterna. Ahora sabía que ser cristiano de nombre no era suficiente, ni tampoco eran suficientes las oraciones vacías de significado. Necesitaba vivir cada día con humildad, arrepentirme verdaderamente de mis pecados y abandonar el orgullo que me había acompañado toda mi vida. Ahora, cada día de mi vida se vive con una nueva conciencia. Cada oración que recito es acompañada de un sincero examen de conciencia, buscando dentro de mí esos pecados que había ignorado previamente. La fe ya no es una certeza, sino un camino que requiere atención constante. Sé que no soy perfecto y ahora también sé que mi salvación depende de mi capacidad para reconocer esta verdad. No es suficiente creer, no es suficiente orar, no es suficiente ir a la iglesia. La verdadera fe requiere vivir con humildad y conciencia de los propios pecados, sin darlo nunca por sentado. El infierno es real y es un lugar donde muchos cristianos como yo han terminado porque ignoraron la verdad sobre lo que realmente significa ser devoto. Esta es la verdad que quiero que todos conozcan. El pecado del orgullo puede llevar incluso a los cristianos al infierno. No ignores esta lección. Arrepiéntete sinceramente cada día y vive con humildad ante Dios. Solo entonces podremos esperar evitar el destino que vi con mis propios ojos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Me encantaría conocer tu opinión, así que siéntete libre de dejar un comentario y compartir tus opiniones conmigo. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte y compartirlo con aquellos que puedan encontrar valor en este mensaje. Que Dios te bendiga.